Ya se me olvida ya. Ahí está, estamos. Ok, bienvenidos y bienvenidas entonces al cuarto módulo de formación que lleva por título Materialismo Histórico. Pasamos de recorrer la introducción a las juventudes comunistas, la política y el partido. Te voy a pedir, compañero José Miguel, si me pasa el anfitrionaje para poder regular a nuestras personas asistentes. Y ahí está. Ok, bienvenido Miguel, lo acabo de silenciar para poder explayarme en esta breve introducción. Pasamos por abordar una introducción a la teoría de Marx en el segundo módulo, ¿cierto? Facilitado por Seiler, el primero facilitado por Seiler, pero segundo módulo de este plan de formación teórica en su área teórica. Luego abordamos el materialismo dialéctico y hoy día aterrizamos luego de ese recorrido al materialismo histórico. Entonces, agradezco a nombre de las Juventudes Comunistas del Biobío, al Seiler, también a usted, compañero José Miguel, que nos estaba acompañando inclaudicablemente en esta tarea. Y le doy el pase para que podamos avanzar. eh, Quedamos a su disposición. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos todos, Pías, Miguel. Vamos a iniciar este módulo referido al materialismo histórico. Déjame ver aquí cómo se... Ahí. Voy a compartir la presentación, entonces voy a... Ahí se está compartiendo. Sí, compañero. Perfecto. Bien. Eh, a modo de introducción, entonces, habíamos visto lo que era el materialismo dialéctico, todo el recorrido y la fundamentación de los principios filosóficos que sostienen al materialismo dialéctico como la filosofía, la base, los principios del marxismo-leninismo, que es lo que sostenemos como comunistas en nuestro país y en el mundo. El comunismo se diferencia de otras ideologías políticas por, precisamente por este hallazgo, descubrimiento, expresión que hicieron Marx y Engels en el materialismo dialéctico. Y hoy día pasamos a una segunda etapa de este proceso de desarrollo del pensamiento que se conoce como materialismo histórico. ¿Y qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico no es otra cosa que la aplicación consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales. El materialismo histórico eh, ofrece la base para que los marxistas podamos interpretar la historia y la sociedad. El materialismo histórico busca entender cómo evoluciona la sociedad a lo largo del tiempo y cómo las relaciones sociales y económicas influyen en este proceso. Recordemos que en el módulo anterior nosotros habíamos visto que una de las principales características del marxismo es el materialismo, es decir, todo, todo es materia y esta materia no es inmóvil, sino que está sujeta naturalmente a un proceso de desarrollo. Esta realidad material no escapa a la vida social, a la vida humana, ¿no?
El materialismo en esto debe ser sostenido como, así como la naturaleza se desarrolla y que responde a las leyes del materialismo dialéctico que habíamos visto, del mismo modo la vida humana, la vida social humana. Entonces no podemos nosotros hacer una división de decir, mira, para la vida social, la vida humana, nosotros vamos a aplicar otros principios. Los marxistas definimos que el ser humano también es materia y el desarrollo de su vida es materia también y por eso está sujeta a las leyes de la dialéctica. Entonces, tenemos que, así como en la naturaleza, la materia, es decir, el ser, determina la conciencia y el espíritu, y no al revés, como era la filosofía antigua, o el idealismo. Del mismo modo, en la sociedad, las condiciones económicas determinan al ser social, y estas determinan los aspectos políticos y culturales, o lo que llamamos conciencia social. No al revés, y este punto es fundamental porque si nosotros seguimos el pensamiento burgués de que la sociedad se estructura en base a una idea, entonces no vamos a salir nunca del círculo de lo que tenemos hoy día. Cuando nosotros decimos la burguesía sostiene este sistema, lo sostiene principalmente porque ha introducido la noción de que la idea es la que forma la realidad. Nosotros los marxistas, al ser materialistas, sabemos que el concepto, la idea que nosotros nos formamos, la condiciona la realidad misma, ¿no? Por eso la determinación política, cultural de un pueblo lo determina las condiciones económicas de este pueblo y es a partir de ahí de donde se desarrolla la conciencia social. Es importante tener esto súper claro porque es uno de los elementos fundamentales en nuestra lucha ideológica, especialmente contra la burguesía, porque la sociedad mirada desde esta perspectiva deja fuera cualquier elemento ajeno a la vida humana misma, ¿no? La, la vida social no se determina por principios morales extraídos de una concepción teológica o por la idea de una sociedad soñada. Para nosotros, los conceptos, los principios morales, políticos, culturales, emanan de la condición real, natural de la vida humana, que en la historia se revela como condiciones económicas. Por eso el materialismo histórico dice que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino al contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Con otras palabras, en la sociedad, lo mismo que en la naturaleza, el ser o la vida material es lo primario, es lo determinante con relación a la vida espiritual o a la conciencia. Cuando nosotros hablamos de la vida material de la sociedad, eh, y esto es a lo que Marx y Engels nos introducen con la aplicación de la dialéctica, la dialéctica materialista aplicada a la sociedad, es que la vida material de la sociedad se refiere ante todo al trabajo del ser humano. Eh, porque son estos los que producen los objetos y los bienes necesarios para su subsistencia.
Las necesidades básicas de los seres humanos son los alimentos, la vivienda, la vestimenta, ¿no? Y para obtener estos bienes, el hombre, el ser humano, debe trabajar. Eh, Desde esta perspectiva, tenemos que entender que el trabajo es una necesidad natural, eterna. Es la condición indispensable para que la sociedad pueda existir. Como decía Engels, antes de dedicarse a la política, la ciencia, el arte o la religión, los hombres necesitan comer, beber, tener una vivienda y vestirse. Un paréntesis, yo pido disculpas, ¿no?, por esta antigua forma de expresarse. Eh, Entiendan ustedes, eh, el término hombres en estos textos y muchas veces en la misma charla mía es genérico, ¿no? Incluye hombres y mujeres. Procuraré hacer la distinción, pero si se me olvida, les pido disculpas. Cierre paréntesis. A diferencia de los animales, ellos se adaptan naturalmente y pasivamente al medio en el que viven, ¿no? Y conocemos historias de adaptación de los animales a los distintos entornos, a los distintos climas. Eh, Sin embargo, el ser humano actúa sobre el medio en el cual desarrolla su existencia y obtiene los bienes que le son necesarios para vivir con la ayuda del trabajo, ¿no? El hombre tiene que trabajar para poder proveerse de los bienes que le permiten desarrollar su existencia. Esto presupone, ¿no es cierto?, la fabricación y el empleo también de instrumentos especiales, de herramientas. Efectivamente, si el hombre necesita cavar un hoyo en la tierra, difícilmente va a poder hacerlo solo con sus manos, ¿no? Y por lo tanto inventa, desarrolla, crea, fabrica un elemento que le permite hacer un hoyo en la tierra, una pala, etcétera. Y así con todas las cosas. De este modo, la manera, la forma en que se producen estos bienes materiales para la existencia del ser humano constituye la base de la vida de la sociedad. La manera en que se producen estos bienes constituyen la base de la vida de la sociedad. Dicho en otras palabras, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Un modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad. Es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. Los instrumentos de producción, las herramientas, los medios de trabajo con ayuda de los cuales son creados los bienes materiales y las personas que llevan a cabo el proceso de producción, apoyándose en la experiencia que poseen. Estamos hablando de materialismo histórico, por lo tanto siempre tengamos de fondo el proceso de desarrollo de la existencia del ser humano. A medida que pasa el tiempo, los seres humanos van adquiriendo experiencia en cómo van obteniendo los bienes materiales para su existencia. Bueno, los instrumentos, las herramientas y los seres humanos que desarrollan este trabajo con estas herramientas
con todo el aprendizaje que van teniendo, constituyen lo que en marxismo se conoce como las fuerzas productivas de la sociedad, ¿no? Y en el proceso de producción de los bienes materiales, los seres humanos obligadamente establecen relaciones entre ellos. ¿Mm? Y de esta manera, el trabajo de cada productor se convierte en una parte del trabajo social. No es una realidad individual, ¿no? Las relaciones que los hombres establecen en el curso de la producción de los bienes materiales fueron dominadas por Marx y Engels como relaciones de producción. Nosotros tenemos en la memoria el desarrollo del materialismo dialéctico. Ahí planteábamos el tema de las relaciones, las leyes que se establecen, la, la, la ley de la unidad de contrarios, etcétera, que ustedes lo tienen en los apuntes. Sobre esa base en la que estamos leyendo ahora la historia, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Entonces, las fuerzas productivas, es decir, los hombres que realizan el trabajo con herramientas o sin ellas, eh, se establece en relación con otros que también producen bienes materiales y por lo tanto se establece así relaciones de producción, ¿no? Son conceptos que empiezan a ser claves en la teoría marxista. En la producción de bienes materiales para la subsistencia, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que también actúan unos sobre otros. Los seres humanos no pueden producir sin asociarse de alguna manera, de cierto modo, para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir estos bienes materiales de la subsistencia, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones. Y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Esto lo dice Carlos Marx en su folleto Trabajo asalariado y capital, publicado en 1849. Entre los conceptos eh, básicos y necesarios para la comprensión de cómo aplicar la dialéctica a la historia, entonces aparecen las fuerzas productivas, que son, eh, por decirlo de algún modo, cada trabajador, y las relaciones que establece con otros productores es lo que forma el modo de producción. Estos conceptos van a ser fundamentales para poder entender posteriormente qué papeles juegan en esto la lucha ideológica, política, eh, económica, que dan sustento a la lucha de clases. Posteriormente lo vamos a ver por qué. Por lo tanto, si nosotros tenemos que en la naturaleza el ser determina la conciencia y en la vida social las relaciones de producción determinan la conciencia social, tenemos que
una sociedad se establece y se determina finalmente a través de lo que, según el modo de producción que tenga, ¿no? Entonces, el modo de producción es lo que establecen las relaciones de producción y las fuerzas productivas para producir los bienes materiales que el ser humano necesita para su existencia. De esta manera, de esta manera, la historia de la vida de la sociedad, o simplemente la historia, no es otra cosa que la historia de los modos de producción. Es decir, si nosotros queremos abordar la historia del ser humano, no hay otra manera, dice Marx y Engels, que entender esta historia como un proceso evolutivo. Acuérdense que las contradicciones van dando origen a nuevos eh, desarrollos, ¿no? Acuérdense la tesis, la antítesis, la síntesis que da paso a otra tesis, antítesis. Ese proceso evolutivo dialéctico también se aplica en la historia de la humanidad, pero no fuera de la experiencia material del ser humano. Es decir, la historia de la vida de la sociedad no es otra cosa, dice Marx y Engels, que la historia de los modos de producción. Por lo tanto, cualquier marxista que quiera leer la historia no puede partir de una idea preconcebida sobre los procesos históricos, sino que debe establecerlo a partir de los modos de producción que se han ido desarrollando. Y en esta línea tenemos nosotros 5 elementos de esta historia, de este proceso histórico, que han ido desarrollándose dialécticamente. Esto significa que va dando paso de una cosa antigua a una nueva. Y este proceso que tenemos lo podemos ver en la historia como un comunismo primitivo, ¿no? Donde se establecían eh, las bases de una sociedad eh, comunista. No existían las clases, no existía la economía, o más bien la economía que se practicaba era una economía de base social que da como fruto, ¿no? la, la esclavitud. Del comunismo primitivo se pasa a la esclavitud. El proceso es porque en el comunismo primitivo se empieza a desarrollar, eh, y así lo ven los historiadores marxistas, una cierta preeminencia de lo, los más fuertes, los que tenían mejores herramientas, y se produce el salto a una sociedad organizada en que unos se aprovechan del trabajo de otros, y la relación que establecen, el modo de producción que establecen es la esclavitud, ¿no? No vamos a entrar mucho en los detalles de cada una de estas características porque me imagino que en general ustedes más o menos saben cuáles eh, las características básicas de cada sistema. De la esclavitud, en un proceso de desarrollo, eh, se pasa al feudalismo, ¿no? Es una organización de hombres y mujeres libres con una relación dada a los medios de producción, a las herramientas,
a la tierra, ¿no? Recuerden que básicamente el feudalismo se basa en la relación de señores y siervos, ¿no? El señor que es dueño de la tierra le permite a los que viven ahí en esa tierra cultivarla, eh, siendo la propiedad del señor feudal, ¿no? Y conocemos cómo el desarrollo de este modo de producción feudal, la emigración a las ciudades, la, el intercambio de los productos y también en el cambio existente que hubo del modo de producir, da origen al capitalismo, que es eh, lo que tenemos básicamente hoy día en la mayoría de los, de los países, el sistema capitalista, con algunas características más o menos, con un mayor o menor desarrollo. Y tenemos históricamente la experiencia del socialismo, ¿no? Como un modo de producción que establece, valga la redundancia, un modo de vida en la sociedad. Experiencias de socialismo las conocemos, existen, y a diferencia de lo que dice la prensa burguesa, el socialismo no ha fracasado o no es un fracaso. El socialismo no es negativo y no estoy haciendo propaganda, estoy diciendo la Unión Soviética durante 70 años de existencia produjo avances tecnológicos, científicos, sociales enormes bajo el socialismo. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Es materia de otro curso de formación, pero quiero decir que experiencias de socialismo existen. Cuba también tenemos esa experiencia, China dentro de las más conocidas. Históricamente y actualmente todavía incluso hay comunidades que sostienen cierto comunismo primitivo, eh, y hay todavía algunos rasgos de esclavitud en algunas sociedades menos desarrolladas, por decirlo de algún modo. Pero si se dan cuenta, la mirada del marxismo sobre la historia, hay un proceso de menos a más, en donde el socialismo existente actualmente expresa el mayor desarrollo de la vida de los seres humanos. Es importante entender que en el contexto del materialismo histórico, es decir, de la dialéctica materialista aplicada a la historia, este proceso en donde el socialismo aparece como el más alto desarrollo no es ideológico, no es porque nos guste la idea del socialismo, sino porque la historia misma del ser humano camina por las leyes intrínsecas de la materia hacia el socialismo como un estado social más perfecto que el capitalismo más perfecto que el feudalismo, etcétera, ¿no? Ahora bien, así como en la dialéctica está la lucha de los contrarios y que es la única manera en que se produzca el avance, el progreso, el desarrollo, la evolución, así también en la sociedad hay un elemento que produce este movimiento, este desarrollo, y ese elemento, desde la visión marxista, es la lucha de clases.
Y la lucha de clases no es otra cosa que la confrontación histórica entre explotadores y explotados. Esta lucha de clases se da en tres niveles distintos: la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica. Eh, el orden no es 1, 2, 3, sino que se pueden dar de distintas maneras. Sin embargo, siempre estas tres características de la lucha de clases toman formas antes de pasar al estado superior de la lucha de clases, que es la revolución. La revolución socialista significa la supresión de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y de las relaciones capitalistas de producción entre los hombres, que son sustituidas por la propiedad social socialista sobre los medios de producción y las relaciones de producción socialista. Es una revolución porque el estado de la burguesía debe ser sustituido completamente por el estado de los trabajadores. Y entonces estaremos en la etapa suprema del desarrollo evolutivo de los seres humanos que nosotros aspiramos y que conocemos como el comunismo. Teniendo la teniendo la presentación de fondo, yo quisiera referirme ahora a algunos elementos de los mencionados. Eh, a modo de un resumen eh, de ideas. El materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico a la historia de la sociedad, ¿no? Marx y Engels creen que las fuerzas productivas, eh, seres humanos y herramientas, y las relaciones de producción, cómo están organizadas las personas y cómo se relacionan en la producción, determinan la estructura y la naturaleza de la sociedad, ¿no? Como todo proceso de la naturaleza, también en la vida social hay una contradicción. La contradicción es la que permite el desarrollo en la naturaleza, ¿no? La contradicción es lo que permite el avance de lo viejo a lo nuevo. Y esta contradicción en la sociedad es entre explotadores y explotados, ¿no? Actualmente entre burgueses y proletarios, entendido unos como los dueños de los medios de producción y los proletarios como aquellos que venden su trabajo, que es el único medio de mercancía. Estos elementos son parte propia de la teoría económica de Marx, que no vamos a ver ahora, podremos verlo más adelante, pero básicamente esa es la contradicción que se resuelve a través de la lucha de clases, ¿no? Y lucha de clases que va a ir llevando al estado superior del capitalismo, que es el socialismo, ¿no? Y el socialismo, que es una etapa previa, ¿no? Por su propia contradicción interna, va a dar finalmente origen al comunismo,
por medio de la revolución proletaria. Para Marx, el sujeto histórico que debe liderar la revolución y pasar del capitalismo al socialismo y eventualmente al comunismo es el proletario, la clase trabajadora. Ojo, no es el Partido Comunista. El Partido Comunista debe ayudar a organizar a la masa trabajadora para desarrollar la revolución, porque la revolución es de la masa trabajadora toda o no es posible la revolución. Marx y Lenin siempre fueron enemigos de pensar que la revolución era era la iniciativa de un grupo pequeño, que era la iniciativa de un grupo de iluminados. Nosotros no tenemos esa conciencia. Nosotros no nos creemos iluminados. Lo que sí es que tomamos conciencia para ser vanguardia del proletariado, que es el sujeto histórico de la revolución. De aquí, permítanme algunos excursus. La importancia, por ejemplo, del trabajo de masas del partido. No solo para tener un partido con muchos militantes, sino tener un partido, sobre todo, que llegue a la totalidad de la clase trabajadora. Porque el protagonista, porque el autor de la revolución, finalmente, es la clase trabajadora, en donde el partido es no más, pero tampoco menos, la ayuda para dar este paso histórico decisivo. La revolución no es propiedad del Partido Comunista, pero sí somos los que llevamos la bandera delante de la masa de los trabajadores. Digo esto porque también en torno a este problema nosotros nos enfrentamos cotidianamente con aquellos pequeños grupos que se dicen revolucionarios y que Lenin también los percibió, él los llamó los izquierdistas dentro del comunismo, ¿no? Es más, escribió una obra que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo dentro del comunismo, por la falla que tiene esto de pensar que nosotros somos los que vamos a hacer la revolución. Marx lo tenía muy claro y Lenin posteriormente también. Nosotros solos no llegamos a ninguna parte, porque la revolución o es de todos o no es revolución. Y esto me gustaría así asentarlo porque eso nos permite a nosotros también ser capaces de mirar los procesos históricos y de ver el partido en esa misma historia, la acción del partido en esa misma historia, y, como decíamos, relativo a la filosofía marxista, nos permite ver el futuro de nuestra sociedad, hacia dónde vamos. Y eso nos ayuda para poder establecer nuestro plan de trabajo, ¿no? Cuando el partido establece su programa, por ejemplo, es un programa que avisora el futuro. Por otro lado, la idea central de este materialismo histórico, ¿no? Es que la lucha de clases adquiere un elemento de motor, no, eh, no de objetivo en sí mismo. La lucha de clases es una realidad que nosotros, no es que nosotros los comunistas lo inventemos. Hagan ustedes memoria y dicen, ah, que a ustedes les gusta la lucha de clases, son unos violentistas, son terroristas. La lucha de clases es un proceso natural de dos clases con intereses distintos que se enfrentan por la diferencia de sus intereses. Por lo tanto, la lucha de clases es un motor que es ajeno a la voluntad de los comunistas. La lucha de clases está ahí,
es ajeno a nosotros, nosotros ni la inventamos ni la hemos propuesto, está ahí, hay que verla, ¿no? Pero sí creemos que esa lucha de clases como motor del proceso evolutivo eh, se puede ser conducida, ¿no? Puede ser conducida y puede ser conducida ¿para qué? Para acelerar el proceso de desarrollo y pasar al socialismo. También esto es importante. Eh, ¿Cómo en esta lucha de clases, y en esto importante el marxismo y el materialismo, hay dos maneras de enfrentarla. Una, con conciencia o sin conciencia. Ahí está claro. Y este es un elemento que nosotros debemos tener presente, porque hoy día estamos enfrentando un problema de falta de conciencia de clase, que no puede ser solamente un discurso político de la propaganda del día sábado. La lucha de clases va a cumplir su rol de motor histórico en la medida en que sea una lucha de clases con conciencia de clase. La burguesía tiene muy claro cuáles son los elementos y tiene muy clara la lucha de clases. Que ellos no lo declaren no significa que no la conozcan, que no sepan en qué punto está la lucha de clases y que no desarrollen todos los elementos para defender su posición en esta lucha de clase. La burguesía no habla de lucha de clase porque es lenguaje comunista, es lenguaje marxista. Ellos lo llaman de otra manera, lo llaman así es la vida, lo llaman esta es la realidad. Dicen históricamente hay trabajadores y hay empleadores. Nosotros, que somos más honestos, decimos, no, acá hay una lucha de clases, la clase propietaria de los medios de producción y la clase que vende su mano de obra. La clase explotada, el proletario. Nosotros tenemos que ayudar a desarrollar una lucha de clases con conciencia de clase. ¿Para qué? Para producir en la masa trabajadora, el sujeto histórico de la revolución, la conciencia de ser explotados y oprimidos. ¿Para qué? Para suscitar la necesidad del cambio de sistema. Mira, aquí entra un elemento súper importante, ideológico, contra el cual Marx y lo vimos, Feuerbach, por ejemplo, lucharon. La religión, no solo la cristiana, otras religiones también sostienen lo mismo, pero la religión estoy hablando como super idea, digamos. En un momento sostenía la inamovilidad social, es decir, que el que nació picando la tierra, él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos tenían que seguir picando la tierra. Eso era la inamovilidad social. No podía salirse de eso. Hoy día en la India todavía existen las castas sociales. Y ustedes saben que los miembros de una casta no pueden pasar a otra casta. Y las castas tienen que ver con accesos, con bienes económicos, etcétera. La palabra no tiene mucho lugar acá, pero para que podamos entender, es pecado dejar de ser un picador de tierra para poder ser eh, el ingeniero, por decirlo de algún modo. Bueno, esto que nosotros decimos hoy día, ay, pero ¿cómo es posible? No, es posible y sigue siendo. ¿Cómo se expresa hoy día? Gane el que gane, yo tengo que salir a trabajar igual el lunes.
A mí me da lo mismo, igual voy a tener que poner el 7%, sea en la ISAPRE o sea en FONASA. A mí no me importa, total, los fondos son míos. Ojo, esas expresiones que las escuchamos a diario hoy día son otra forma de decir, no tengo conciencia de quién soy. No reconozco a los iguales a mí. Yo soy un individuo y no soy parte de la sociedad. Y esas expresiones son las mismas peleas que Marx tenía, por ejemplo, en su tiempo con los llamados economistas, que eran sectores de izquierda, eran socialistas, pero que ellos limitaban la lucha de los trabajadores a la mera conquista de bienes de mejores salarios. Por eso le llamaban los economistas. Con ellos Marx decía, oye, si aquí no se trata solo de un par de pesos más, un par de pesos menos, se trata de tomar conciencia de clase. Es decir, oye, la historia nos ha agrupado a todos los que vendemos nuestro trabajo, somos parte de la misma clase y además de la clase que llevará a la sociedad a un estado superior. Y esto no por ideología, no porque Marx lo prometió, no porque Lenin lo creó, no porque Stalin lo llevó a la práctica. Es así porque la materia humana va a progresar igual que progresa toda la naturaleza. Y el socialismo es superior al capitalismo, como el capitalismo fue superior al feudalismo y el feudalismo y así. Por lo tanto, tenemos que buscar nosotros la manera de poder desarrollar esta conciencia de clase, no a nivel de afectos, no a nivel de afectos, a nivel teórico. Por eso yo a veces digo, oye, a ver si la cosa es muy fácil. En Chile no hay clases sociales, no hay clase media, ni clase media baja, ni clase media alta. Hay dos clases, los dueños de los medios de producción y los que venden su trabajo. Uno dice, ¿a qué clase pertenezco? Bueno, si eres dueño de los medios de producción, a la burguesía. Si te pagan por ir todos los días 8 horas al trabajo, eres proletario. No hay más que eso, no necesita más suma. Por lo tanto, la conciencia de clase se desarrolla gradualmente y se desarrolla en la medida en que nosotros, los comunistas, el partido de la vanguardia, es capaz de ayudar a que los trabajadores reconozcan su papel protagónico en el desarrollo de la sociedad. Hemos visto algunas imágenes, ¿no? Hace poco vi una imagen, una mesa donde se nota que son todos burgueses, ¿no? Que los representan con estos sombreros de copa y gordos, muy bien de traje, en una mesa llena de comida y bebida. Y la mesa está apoyada en trabajadores que están en cuatro patas, digamos, sosteniendo la mesa en su espalda. Esa es la imagen. Y abajo decía, está claro, si el pueblo se levanta, se acaba la fiesta. No está mal, no está mal como una iconografía, precisamente lo que estamos diciendo nosotros. En la medida en que los trabajadores tomen conciencia de su lugar protagónico en la historia, entonces serán capaces de tomar conciencia de sí mismos y del poder que tienen frente a un sistema explotador.
Dos cosas más para terminar. Respecto a la lucha de clases, decíamos que tiene tres características fundamentales. Uno es la lucha económica. Y la lucha económica no es otra que la que se da mayoritariamente en los cuerpos, en los grupos de trabajadores, que es la mejora salarial, las mejores condiciones de trabajo, y que en este proceso eh, se aprovecha o se puede aprovechar para ir creando conciencia del poder que tiene la unidad y la fuerza trabajadora. Por eso es importante, por ejemplo, hoy día, defender el derecho a huelga, que el Consejo Constitucional no, la verdad es que no elimina, pero lo circunscribe a un periodo de tiempo, que es la negociación colectiva. Quienes hemos estado en proceso de negociación colectiva, la negociación colectiva puede durar 1 o 2 meses o una semana, da lo mismo, pero cuando uno firma un convenio colectivo normalmente es para 3 a 4 años, lo que significa que dejando la huelga circunscrita al periodo de negociación colectiva, es lo mismo que decir se permite una huelga cada 4 años. Si la huelga históricamente ha sido la herramienta que han tenido los trabajadores para luchar precisamente por mejores condiciones laborales, por mejores salarios, por denunciar la injusticia y por frenar de alguna manera la explotación. Por lo tanto, el derecho a huelga es la herramienta, pero que queda limitada, porque normalmente solo consigue mejoras en el área económica. El otro elemento de la lucha de clases es la lucha ideológica, ¿no? Aquí el acento que hay que ponerlo es en desarrollar o ayudar a que los trabajadores desarrollemos la conciencia de clase, o lo que se llama la conciencia para sí, es decir, entender lo que decía antes, que es una fuerza transformadora y que es la que va a posibilitar el cambio. ¿Y por qué esto aparece dentro de la lucha de clase? Porque esta conciencia ideológica, esta conciencia de clase, no se adquiere por el hecho de ser trabajador. Cuando uno la primera vez que va a trabajar y firma un contrato, no es que ¡puc! Ah, tengo conciencia de clase. No, hay que desarrollarla y nosotros tenemos que tener la habilidad para ayudar a los compañeros a que vayan adquiriendo conciencia de su ser proletario, conciencia de su clase a la que pertenecen, pero no solo a la que pertenecen, sino a lo que está llamada a ser esa clase, que es transformadora de la sociedad, ¿no? La conciencia significa la comprensión profunda que los trabajadores pueden tener sobre la influencia en el poder político, en los asuntos públicos y en la sociedad en general. O sea, si nosotros hacemos un buen trabajo político, tendríamos que dejar de escuchar, gane el que gane, yo igual tengo que ir a trabajar el lunes. Nosotros, y en Chile lo tuvimos, tenemos que tener un trabajo que lo coronamos con éxito cuando tengamos un compañero que diga, y el lunes salgo a producir por esta sociedad que estoy construyendo. Que me va a ser más fácil hoy día porque ganó el compañero presidente. Pero en la medida en que eso no pase políticamente, igual es un triunfo si un trabajador dice, yo salgo a trabajar el lunes porque aquí estoy construyendo la sociedad.
y junto a mis compañeros produzco los bienes para toda la sociedad. Ese nivel de conciencia ideológica es lo que hay que construir. Difícil, difícil. Marx escribió en 1840. Pero hemos ido ganando terreno y sigue siendo una tarea importante. Y finalmente tenemos lo que llamamos la lucha política. Esta es de los tres elementos de la lucha de clases, esta es la superior, la forma superior de la lucha de clases, ¿no? Y la lucha política significa entrar de lleno en, la, en el poder, en la administración del poder, ¿no? Y es por eso que nosotros eh, tenemos como parte de nuestra lucha de clases, ¿no? La lucha política, ¿no? Aquí Lenin señalaba que la revolución puede ser armada y puede ser no armada. No hay una receta para esto. Y Lenin, muy consecuente con qué? Con el marxismo, con el materialismo histórico. Porque él dice, ¿quién determina el carácter de la revolución? ¿El Comité Central? ¿La Comisión Política? No. El carácter de la revolución lo determina la historia. Por lo tanto, es posible que en un país determinado la revolución se haga por la vía no armada, ¿no? Eso nos sirve a nosotros también para poder discutir con aquellos que dicen, no, si hay que tomarlo, hay que tomar. Bueno, el momento histórico va a determinar el tipo de revolución que nosotros hagamos. Pero la revolución, la lucha de clase a través de la política, es también lucha de clases. Cuidado con aquellos que acusan a ustedes, compañeros, que les dicen, ustedes los comunistas son unos vendidos al sistema, ustedes los comunistas nos traicionaron, ustedes están con la burguesía, ustedes son la policía de los burgueses. Mira, la lucha, quien no entiende que la lucha política es también lucha de clases y que la manera en que nosotros avancemos en la conquista del poder también es lucha de clases y es revolución, entonces tiene que pegarse un curso con las Juventudes Comunistas de Concepción para que vaya comprendiendo que no son elementos bien. Eh, Termino diciendo, la revolución... no, ya lo había dicho. ¿Qué es la revolución? Definitivamente es terminar con el sistema capitalista, que como digo, nosotros comunistas y todos los marxistas-leninistas en general, solo podemos contribuir para acelerar un proceso histórico que no depende exclusivamente de nosotros. Pero que sin nosotros es posible que la burguesía siga defendiendo a tal grado su posición en la historia que la llegada de la evolución superior del ser humano eh, no llegue nunca. Queridos compañeros, espero poder haber aportado un elemento eh, de mayor comprensión de nuestro lugar en la historia y yo les adjuntaré posteriormente, cuando lo pueda resumir, el texto de esta parte. Muchas gracias por su atención. Ok, compañero José Miguel, muchas gracias por esta clara, precisa, concisa eh, clase de introducción, de presentación del materialismo histórico,
creo que ha quedado sumamente claro y, y al menos yo lo encontré muy ilustrativo, muy en sintonía con los desafíos que tenemos el día de hoy y nada más que agradecer. Nosotros vamos a enviar el material y compartir. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales del Instagram JJCC para poder solicitar y acceder al material donde van a estar las grabaciones próximamente en YouTube para poder seguir promoviendo la formación en estos temas. Gracias a la virtualidad la ocupamos como herramienta al servicio de la lucha ideológica y como herramienta también de formación de las y los luchadores sociales que apostamos por transformar la realidad y que también creemos en este caso, en la organización como el mejor instrumento para eh, avanzar en estas conquistas sociales que nos hemos planteado y una nueva forma de sociedad. Yo lo dejo hasta aquí, estamos en el tiempo comprometido y invitarles a estar atentos y atentas porque vamos a seguir en una próxima entrega eh, para abordar al menos dos temas que nos interesan mucho, que es el feminismo de clase como una herramienta que intersecciona con todo esto y también en particular el Partido Comunista y su relación con las masas, que es un temazo, digamos, a propósito de cómo trabajar la revolución, cómo organizarla, diría el compañero Lenin. Así que, sin más, lo dejamos hasta aquí. Nos despedimos, terminamos la grabación. Un abrazo Un y abrazo, compañeros. seguimos.